bendiga, queridos hermanos. Amén. Doy gracias al Señor por este momento, este privilegio que Él me regala en su infinita misericordia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para hablar la palabra del Señor. Y vamos a empezar, bendito Jesús, en Mateo 24. Bendito Dios. El versículo 4 primero. Amén. 4 y 5. Alabado sea tu nombre, Jesús. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. El versículo 4 y el 5 dice: Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ahora vamos al versículo 10 al 13 del mismo capítulo. Versículo 10 al 13 dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Vamos a leer ahora el mismo capítulo, versículo 42 al 51. Amén. Versículo 42 dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El versículo 45. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo de verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Y lo que yo me ponía a meditar, y lo que el Señor me traía era el keyword en el versículo 11 el versículo 12 que dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea que prácticamente el título es en el que por tanta maldad el amor de muchos se enfriará. Y yo me ponía a meditar, hermano, me puse a leer el capítulo 24 varias veces, todo el capítulo, y es bien tremendo y es largo, pero hay muchos puntos que el Señor nos da y nos continúa advirtiendo. Esta palabra que el Señor nos da hoy día no es recién, es algo que el Señor nos ha ido recordando, pero es tremendo porque es como que se nos entra por un oído y se sale por el otro. Y viendo, hermanos, el alerta que Dios nos da, porque sus discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo va a pasar todas estas cosas? Antes del fin, antes de tu venida. Y el Señor les dio unas señales para estar alerta. Y aquí menciona varios puntos que aún tampoco no lo leí, porque no leí todo el 24 completo, pero les recomiendo que lo lean completo en casa. Y ahí habla varias cosas, y una de las cosas de las señales es de que va a haber mucho engaño. ¿Qué quiere decir engaño? Mentiras. Y eso, y cuando leía el 24 repetía esa palabra, era repetida varias veces, que hasta el Señor Jesús en el versículo
en el versículo 4, que lo primero que él dijo cuando le preguntaron a los discípulos, lo primerito que el Señor le respondió fue, no dejen que nadie los engañe. Y de ahí él dice, porque esto y esto y esto y esto y esto va a pasar. O sea, lo primerito que el Señor dijo, ok, ¿quieren saber lo que va a venir? El futuro. Primero les voy a decir una cosa, no dejen que nadie los engañe. Yes. Y esta palabra va para nosotros, hermanos. Y de ahí en el 24 el Señor empieza a contar con más detalles que va a haber mucho engaño, va a haber mucha mentira. No solamente en mentiras que va a venir de los falsos profetas, falsos personas que se hacen pasar por Jesús, falsos predicadores, falsas personas que se hacen pasar, que son cristianos y hablan palabra que no es de la palabra del Señor y engañan a mucha gente. Pero también el engaño, hermanos, viene por otros lugares. No solamente viene de esos falsos cristianos, falsos profetas, esos que se hacen pasar por hijos de Dios, pero no lo son. También viene de nosotros mismos, de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, porque la Biblia nos enseña que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es mentiroso, que nuestro corazón, hermanos, dice el Señor, cuántas veces también en su palabra dice que no confiemos en nuestra propia opinión, que no confiemos, que nos cuidemos de nosotros mismos, porque dentro de mí hay engaño, hay mentira. Un día tus emociones, tú sientes algo grande y al día siguiente la cosa que tú tanto querías ya no lo quieres, porque hay variedad, no hay una estabilidad y por eso es tan importante lo que el Señor nos dice. No dejes que nadie te engañe, no dejes que tú mismo te engañes. Hay diferentes tipos de cristianos. Hay cristianos que conocen y están alerta, dicen, no, yo no me voy a dejar engañar por esa persona porque la palabra dice esto, y no se dejan llevar, gracias a Dios por eso, por personas que hablan palabra que no es de Dios, pero sí se dejan engañar muchas veces por ellos mismos. O sea, es diferente. El enemigo es tan astuto, que el Señor lo reprenda, de que él sabe, él busca diferentes maneras cómo engañar al hijo y a la hija de Dios. Si no es por un falso cristiano, si no es por algo afuera, entonces es por adentro. Es por lo que viene adentro. Y es tremendo que el Señor decía que en los postreros días, dice que el pecado se va a abundar en todas partes. Abundancia quiere decir mucho. Va a haber mucho pecado. Y por eso el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, hermano, muchos de nosotros estamos viviendo en engaño. Ya estamos siendo engañados y mayormente estamos siendo engañados por nosotros mismos. Me ponía a meditar y decía, Señor, realmente el primer enemigo de usted eres tú mismo. La primera enemiga tuya eres tú mismo, no es el diablo. El diablo te odia con todo su ser, como me odia a mí también. Él odia al ser humano, y más si eres hijo e hija de Dios, nos odia con todo su ser. Pero él no puede controlarnos. Él no puede obligarnos a hacer algo, sino que somos nosotros. Entonces el primer enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Y aquí el Señor, cuando explicaba las cosas que va a pasar, decir que muchos se van a apartar de mí. Muchos se van a descarriar, hermanos. En estos tiempos, usted está a peligro, como yo también, a descarriarnos, a apartarnos de los caminos del Señor. Muchos estamos en peligro, hermanos, a abandonar la sana doctrina del Señor, a abandonar la palabra, porque no nos confiamos, pensamos que no, yo sigo siendo cristiano, yo me sigo congregando, pero muchos de nosotros ya hemos abandonado nuestras convicciones del evangelio de poder. Muchos de nosotros ya hemos abandonado lo que el Señor se reveló a nosotros y nos enseñó que es el evangelio, hermanos. Un evangelio de poder que transforma al hombre y a la mujer. Un evangelio que es de gente que Dios aviva con su espíritu. Es un evangelio que Dios da vida, da gozo, da paz, da poder, da fe. Pero muchos de nosotros estamos caminando muertos. Muchos de nosotros estamos caminando secos y pensamos que estamos sirviendo al Señor. Pensamos que estamos caminando en los caminos del Señor y muchos de nosotros estamos ya descarriados por el engaño que hay en nosotros mismos.
tu primer enemigo eres tú mismo. Yes. Y es tan tremendo, el Señor dice que en los tiempos postreros que son ahora, el pecado va a abundar. Y porque hay tanto pecado en todas partes, el amor de muchos se enfriará. Yes. ¿Qué me da a entender eso, hermanos? Eso es tan tremendo porque también tiene mucho que ver en el ambiente en donde estamos. Si usted y yo estamos débiles espiritualmente, andamos por bajo, o sea, porque no estamos buscando la presencia del Señor, no estamos creyendo la palabra del Señor. Y si yo, hermanos, me envuelvo en este ambiente de este mundo, hermanos, más fácil vamos a ser presa del enemigo. Más fácil es para descarriarnos, para dejarnos engañar, hermanos, por la influencia, porque hay una influencia de pecado increíble en el mundo espiritual. Hay una influencia tremenda en el mundo espiritual. Imagínese usted, no sé si es un buen ejemplo, pero visualmente hablando, si pudiéramos ver, es como que yo estoy caminando por la calle y de repente viene alguien, algún extraño, y me tira un balde de agua tibia, digamos, y yo no me doy cuenta y sigo caminando, pero ya estoy mojada, y yo sigo caminando y como es tibia no siento lo frío o lo caliente que puede ser. En lo espiritual, hermanos, eso pasa. Somos nosotros, recibimos algo de otra persona de la gente, la mayoría andan mal, andan en pecado. Aún cristianos, hermanos, que andan mal, que no andan llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros nos envolvemos, nos unimos emocionalmente, nos unimos espiritualmente con personas en el trabajo, nuestras familias, personas así que nos abrimos nuestro espíritu y más que andamos por bajo, hermanos, es una herramienta que el enemigo usa. Es una herramienta que el diablo usa para atarnos, para enfriarnos más. Y muchas veces uno, tal vez en toda la semana, no ha estado buscando al Señor y más está en otro ambiente donde no hay Dios, donde el corazón de esas personas no es Dios. Y sobre todo si no son creyentes, peor. Y uno sale de ahí, hermanos, influidos. Hay una influencia satánica. Pero como no lo vemos como poca cosa. Por eso es tan importante dónde vamos, con quiénes estamos. Es tan importante a quién nosotros le abrimos nuestro corazón, de quién recibimos un consejo, de quién recibimos un aprendizaje, de quién recibimos la lección. Pero en estos tiempos, hermanos, los cristianos ahora, puedo hablar en general, no buscan consejos sabios, buscan consejos de gente impía. Yes. Buscan consejos, hermanos, de otro hermano, de un hermano carnal, de otro hermano carnal. ¿Saben por qué? Porque estamos buscando lo que queremos escuchar. Estamos buscando lo que queremos vivir. Estamos buscando lo que nuestro corazón desea. De esa manera es un ejemplo que estamos siendo engañados, hermanos. El Señor dice que no dejen que nadie los engañe. No dejes, no sé si se refiere solamente a otra persona, se refiere también como que el Señor me dijera a mí, Nadia, no dejes que tú misma te engañes. No dejen, hermano, hermana, en estos tiempos está abundando más que nunca el pecado. Y el pecado Así se introduce por la mentira, por el engaño. Porque ¿cómo uno va a conocer la verdad? El Señor dijo, me conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el Señor es la luz, el Señor es la verdad. Sí. La mentira nos lleva al pecado. Y muchos de nosotros estamos siendo engañados por nuestras concupiscencias. Muchos de nosotros estamos siendo engañados por las cosas que nos gustan, por nuestro propio corazón, hermanos. Ahora ya no es normal. Ya no es normal, hermanos, para nosotros, porque estamos tan equivocados, me atrevo a decir, como en la Biblia que dicen que hasta para servir las mesas tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Para cualquier cosa buscaban la voluntad perfecta del Señor. Ahora para nosotros no experimentar la presencia de Dios se ha vuelto normal. No sentir la llenura del Espíritu Santo se ha vuelto algo normal.
ahora el sentir la presencia de Dios es algo raro. Es algo que no ocurre muy de repente, y si ocurre, le ocurre a otra persona y uno nomás ve como que no pasó nada. La mayoría de los cristianos de estos tiempos, hermanos, se han enfriado en nuestros corazones. Nuestro corazón, nuestro amor por Dios se ha ido, se ha enfriado. ¿Pero por qué? Porque el pecado está abundando. El pecado en medio de tu familia, de tu trabajo, en medio de donde tú te rodeas. Y nos abrimos así tan fácilmente, y nosotros mismos, porque obviamente tenemos que estar en diferentes lugares, pero tenemos que estar alerta. Y aquí el Señor decía, miren, o sea, estar alerta, que si yo me voy a reunir con alguien que no es cristiano, yo estar alerta y estar teniendo cuidado, y yo es para yo darles a ellos, para hablarles del poder del Señor, para hablarles de Jesucristo. Pero yo no voy a ir como naif, toda como así, como que no supiera nada, y dejarme influir, dejarme alimentar, y nomás, ¿será cierto lo que dice ella? Y, o sea, no hay convicción en nosotros, hermanos. No hay convicción, no tenemos ese coraje, esa pasión por la palabra del Señor, por las convicciones del Señor. Viene alguien o vemos algo, escuchamos algo, y ya fácilmente estamos empezando a dudar. ¿Será así? ¿Ya? Y ya estamos dudando de nuestras raíces, cómo el Señor nos enseñó su palabra. Estamos dudando, hermanos, de las cosas que nosotros mismos un día hemos predicado, hemos creído, hemos enseñado a otras personas. Muchos cristianos de ahora ya no creen en el ayuno. Muchos cristianos de ahora ya no creen en el someterse, en el reportarse, en dar cuentas a alguien. Eso es algo ya no es normal. Ya se ha vuelto normal en los cristianos de estos tiempos, hermanos, porque nuestro corazón por Dios se ha enfriado, y como está frío no podemos darnos cuenta. Hemos llegado a ser engañados por nosotros mismos. No ha venido un falso profeta a engañarme a mí. Yo misma me he engañado, que es más peligroso todavía. Porque es más peligroso cuando uno piensa en su mente que está bien. Es más peligroso cuando uno siente que en su corazón uno está bien y no lo está, hermanos. No lo está, y eso es más peligroso todavía, porque de ahí ¿quién te saca? Y el diablo dice, yo aquí no tengo nada que ver. Ella misma se entregó a sus propios deseos. Y el enemigo tiene más puerta abierta y más autoridad sobre nuestras vidas. Por eso el Señor, Él decía, mirad, que nadie los engañe. No se dejen engañar por nadie. No te dejes engañar por ti misma. Porque en los postreros días va a haber mucha mentira. En los postreros días va a haber mucho engaño. En los postreros días se van a aborrecer los unos a los otros. El que un día te besó la mejilla, unos años después te da el cuchillo por la espalda, hermanos. Que el Señor decía, muchos se van a descarriar, se van a apartar. Ustedes van a ser aborrecidos por amor de mi nombre. Vamos a ser odiados, hermanos. Eso es de esperarlo. La Biblia lo dice, el Señor nos dio la alerta. Vamos a ser rechazados si es que estamos caminando conforme a la palabra del Señor, porque nos volvemos enemigos del mundo. Pero si nosotros aplaudimos, abrazamos, amamos las cosas del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, en ese caso no vas a ser perseguido. Al contrario, el resto te va a aceptar. Pero es donde nosotros tenemos que, hermanos, entender que hay un engaño satánico que se ha metido en el corazón y en la mente del hombre y la mujer. No solamente allá afuera, pero también en la iglesia del Señor. Y eso es más triste todavía. Yo vi varios videos que nos mandan nuestros hermanos, y uno de ellos fue, no me acuerdo si lo mandó nuestra hermana Saraí o nuestro pastor, no me acuerdo, pastora, de dos pastores que hablaban cómo el humanismo se ha metido en las iglesias, hermanos. Cómo el humanismo. Y yo me ponía a buscar la definición de qué es el humanismo. Y algunos cristianos le daban una definición, entre comillas, bonita para arreglar la cosa. Porque así es el diablo, hermanos. El diablo da algo y lo hace ver como que you're safe, it's okay, como que está bien.
Pero por eso es importante buscar la presencia de Dios para tener ese discernimiento. Por eso es importante estar buscando la presencia de Dios para que tú sepas, es como tu termómetro. Aleluya. Que el Señor te va a decir, peligro, peligro, eso no es de Dios, eso es mentira, esto sí es mío. Pero hay muchos cristianos que no andamos con termómetro, hermanos, del Espíritu Santo. Nos metemos en algo y porque tal vez se oye bonito, se ve y lo aceptamos. Y así es como nos contaminamos. Y todo eso atribuye a que nuestro corazón se enfríe más. Nos atemos más, no vamos a morir más. Y andamos espiritualmente mal, muertos, hermanos. Lejos de la perfecta voluntad de Dios. Es que es tan tremendo. Ya no tenemos que ir a pecar afuera. Hermano, el hermano casado, la hermana casada o quien sea, no tienen que adulterar, pero dentro de su propia casa está muerto espiritualmente. Dentro de su propia casa, el hombre, el hijo de Dios, el hombre, el que supuestamente tiene que ser el sacerdote de su hogar, la cabeza del hogar que Dios lo ha puesto como cabeza, está muerto espiritualmente, está seco, no tiene discernimiento. Ve lo que sea y si le dicen es de Dios, ok, y si no, no, y están como desinteresados, hermanos. No es normal, ya no es normal como Elías y Eliseo, lo que ellos tenían. Esa de buscar la presencia del Señor. Ya no es normal una Ruth con una Noemí, no es normal. Se ha vuelto algo raro ahora. Ya nos hemos vuelto cristianos humanistas. Como yo decía que yo busqué la definición, y el humanismo es la adoración al yo, el amor al yo. Algunos creen en Dios, pero ponen a Dios a un segundo lugar y yo vengo primero. Otros no creen en Dios y ya completamente Dios no existe y aquí solo yo. Pero sea de una o de la otra, en el humanista, el que manda es el yo. Amén. Lo que importa aquí es lo que yo y yo. Lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo siento ahorita mismo es lo que me importa, es lo que tiene que sobresalir. No importa lo que otros digan, lo que Dios diga. Nos hemos vuelto mucho, hermanos, lo hablo en general, cristianos humanistas. Yes. Yo me ponía a leer hace tiempo, Pastora nos mandó un video que también lo vi, de un hombre que él resumió ciertos puntos que él leyó la Biblia satánica y resumió algunos puntitos y yo lo había apuntado pero no lo encuentro el papel, pero me acuerdo un poco y él decía que en los puntos de las satanistas que él leyó, él decía uno que era que en la Biblia satánica el Señor lo reprenda, pero lo que les enseñaba uno era: tú eres un animal. Tú eres un ser humano, pero en tu naturaleza eres un animal. Y como animal, tú tienes que saciar tus deseos. Tú tienes que satisfacer lo que sientes y lo que quieres porque tú eres un animal. Y tú no tienes que racionalizar, no tienes que pensar. Lo que tú quieres, eso lo haces. Y yo me quedaba, wow, Señor, qué diabólico eso. Esa no es nuestra naturaleza pecaminosa. Y el Señor nos dice todo lo contrario. El Señor nos dice todo lo contrario. No alimenten la carne. No alimentes tu carne. No confíes en ti mismo. Pero en cambio el libro satánico dice, tú eres un animal. Tú, lo que tú quieras, lo que se te antoje, sácialo. Lo que tú quieres, llénalo. El único Dios eres tú mismo. Llénate de ti. Sacia. Si alguien te odia, tú véngate. Tú busca tu mérito, busca tu derecho, busca tu propio, lo que tú quieras. No te dejes por nadie. Pero en el Señor es diferente, hermanos. En el Señor, ¿qué nos dice el Señor? Humíllate, sométete, haz caso, da cuentas a nuestros pastores, porque Dios los ha puesto, a nuestros líderes. Hermanos, tenemos que aprender a morir porque no hemos muerto todavía. Tenemos que aprender a humillarnos porque no nos hemos humillado. Estamos en la iglesia de Cristo en general, estamos como que diciendo, profesando que somos de Cristo, pero estamos siguiendo
la doctrina satánica, hermanos. Yes. Una doctrina humanista, que aquí soy yo, hermanos, si se pusiera a ver, nos pudiéramos ver cada uno, nuestro espíritu está lleno de orgullo. Hay mucha arrogancia, mucho orgullo, hermanos, mucha mentira, mucho engaño en muchos de nosotros. Por eso el Señor aquí, Él da el alerta. Y Él nos dice, hermanos, no dejes que nadie te engañe. Así es. No dejes que nadie te engañe, porque en los postreros días va a haber mucho engaño. Va a haber persecución con los Aleluya. verdaderos cristianos de la fe. Va a haber traición, hermanos. Muchos se van a descarriar. Va a haber Yes. división. Pero si va a haber división, asegúrate delante del Señor de que la división no venga de ti. Sí, amén. Mejor, hermanos, humíllate. Yes. Necesitamos aprender a humillarnos, hermanos. Ujú. ¿Saben? Necesitamos realmente volver al principio otra vez. Aleluya. Muchos de nosotros sabemos mucha palabra, hablamos mucha palabra, pero hemos abandonado las cosas primicias del Evangelio, hermanos, Yes. que es el arrepentirnos. Estamos tan engañados, hay mucho engaño, hay mucha mentira en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hay mucha, es increíble la cantidad de engaño que hay en medio del pueblo del Señor, engañándonos nosotros mismos, justificándonos. Nuestras justificaciones propias son mentiras. Yes. Lo que tú te justificas para no buscar a Dios o para no cambiar o para no superar una área, es porque tú mismo te estás engañando. Amén. Lo que tú mismo te justificas para no buscar ayuda, para no abrirte, tantas cosas, te estás mintiendo. Yes. Me estoy mintiendo yo. Y pensamos que así vamos a crecer. Y fijémonos, miremos nuestras vidas, cómo está ahorita. Yes. No estamos creciendo. Así es. Fíjate en tu propia vida. Me fijo yo en la propia mía. Estamos muertos espiritualmente. Estamos débiles. Lo que reina es el yo en nosotros, nuestra carne, el animal que hay en nosotros, el humanismo que nosotros mismos decimos, no, reprendo al Aleluya. diablo, pero lo estamos practicando. Nos hemos vuelto muchos cristianos humanistas, Yes. que ya no hay convicción, no hay ese celo por la palabra del Señor, Ujú. no hay ese celo por lo que es tuyo, pero Yes. cuando hablo tuyo, las cosas de Dios no lo haces tuyo. Eso quiero decir. Ujú. Porque cuidamos las cosas de nosotros. Y sí que las cuidamos y no somos animales. Yes. Somos como perros salvajes que cuidamos y no dejamos que nadie se meta con lo mío. Ujú. Y lo que es tuyo es lo que tú amas, lo que tú atesoras. Para unos son sus hijos, para otros son sus esposos, para Yes. otros son sus esposas, para otros su trabajo, para otros Así su hobby, lo que sea. Pero eso, cuando alguien se mete ahí, lo cuidamos. Y nos enojamos y lo protegemos y no dejamos que nadie me lo toque. Pero hermanos, Yes. realmente nos hemos olvidado en dónde pertenecemos. Dios nos llamó a ser sus hijos y de nosotros tiene que ser primero el reino de Dios. Amén. Lo mío tiene que ser el reino de Dios. Yes. Lo de mi pastor, el reino de Dios. Lo de mi hermana, el reino de Dios. Lo de mi hermano, el reino de Dios. Cada uno de nosotros, y cada uno realmente fuera en nuestro corazón, lo mío, primeramente las cosas del Señor. Obviamente también tu familia. Pero sabe, hermano, si realmente en nosotros fuera el reino de Dios, lo que se trata del reino de Dios, otra cosa fuera el ambiente de nosotros. Yes. Todos pelearíamos por lo mismo. Ujú. Mejor dicho, todos unirnos por lo mismo. Y no hubiera pelea entre nosotros, Yes. sino que todos juntos contra las huestes espirituales del maligno. Pero es tremendo, hermanos, que en estos tiempos, porque hay tanto pecado afuera y tanto pecado adentro, el corazón de uno se ha enfriado. Aleluya. Porque lo hemos permitido. Yes. Lo hemos permitido porque el Señor mismo dice, que aquí dice, el que persevere hasta el fin, Eso el que se mantenga, ese va a ser salvo. O sea, el Señor está mostrando que sí se va a poder.
que sí se puede. Yes. No se trata de que, bueno, Señor, tú estás diciendo que entonces ya no vamos a poder. No, sí se va a poder. Y luego cuando lo que estaba leyendo, que el Señor hablaba del sirviente fiel y sensato, que el Señor dijo, nadie va a saber cuándo yo llegue, pero el que es fiel y sensato, él va a cuidar lo que su amo le ha entregado. Yes. Lo que su amo le ha entregado de sus bienes, toma, te lo entrego. ¿Qué bienes Dios nos ha entregado a nosotros? Aleluya. ¿Sabe? Primeramente la salvación. Amén. Porque la salvación no viene de ti ni de mí. Amén. La salvación viene de Él. Eso es una dádiva del Señor para ti. Tú tienes que ocuparte en tu Aleluya. salvación con temor y con temblor, Así como dice es. su palabra. Señor, Yes. nos ayude. Así dice la palabra, que tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con Yes. temor y con temblor. No nos estamos ocupando en las cosas de Dios. No nos estamos ocupando en nuestra salvación. Aleluya. En los cristianos de estos tiempos, en la mayoría, podemos decir, nuestra prioridad son otras cosas, hermanos. Así es. Y aquí dice que el Señor dice que en 24, no lo voy a leer tanto, pero aquí habla, ustedes lo pueden leer, como les dije, todo el 24, pero ahí muestra que dice que el Señor dice, muchos se van a estar casando, otros van a estar festejando. Yes. O sea, queda entender eso, que van a estar muchos viviendo la vida. Yes. La vida, unos viajando, Sí. unos casándose, unos paseando, unos trabajando, unos haciendo un deporte. Cada uno va a ir viviendo lo que le gusta. Así es. Pero en ese momento va a venir el Señor, cuando menos lo espera. Y el Señor, así como quiere que seamos ese sirviente fiel y sensato, que estemos ocupados en las cosas de Él Aleluya. primeramente, Amén. en la salvación, hermanos, porque el Señor es el que va a pedir cuentas a cada uno. Sí, Señor. El Señor, estamos divirtiéndonos too much Ujú. nosotros, o sea, es que es Yeah. too much. Demasiado, hermanos. Estamos relajados Sí. too much. Yes. Es cierto que Dios quiere que disfrutemos la creación de Dios, pero nos hemos ido a un extremo, hermanos. Yes. Es too much. Ya es mucho lo relajado, las cosas que nos gusta, que estamos haciendo, que no son malas, que no es pecado y que tal y tal, pero ya se ha vuelto pecado para nosotros. Ujú. Y ya se han vuelto malas para nosotros. Yes. ¿Saben por qué? Porque lo hemos puesto primero. Así es. ¿Saben por qué? Porque hemos puesto las cosas de Dios a un lado Sí. y todas esas cosas lo atesoramos como algo Yeah. importante. Y hacemos nuestras agendas de acuerdo a esas cosas que nos gusta hacer, que queremos hacer. Yeah. Pero ya no hay interés por las cosas del Señor. Menospreciamos las cosas de Dios, Sí, hermanos. amén. Yes. Menospreciamos, Señor, hermanos, las cosas del Señor. Cuando Dios trae su palabra, un estudio bíblico, ayuno, el tiempo de orar, la relación con el Espíritu Santo mismo, la presencia del Señor. Menospreciamos a los profetas del Señor. Menospreciamos a los que son voces del Señor. Aleluya. Hay mucha gente, hermanos, que si en este tiempo Juan el Bautista se parara aquí, si Juan el Bautista viniera tal vez a un estudio bíblico de nosotros, muchos lo miraran mal. Yeah. Muchos lo miraran hasta de menos. Hasta dijeran, qué ridículo. Tal vez hasta le cayeran mal. Porque estamos siendo muchos nosotros siendo influidos por el corazón engañoso que hay. Yes. Y así, hermanos, y uno dice, no, yo no lo voy a rechazar. Pero si como decimos eso porque sabemos la palabra, pero si lo viéramos, muchas veces así estamos rechazando, hermanos, a los que traen la palabra del Señor. Estamos rechazando a personas como Juan el Bautista, que están diciendo, generación de víboras, arrepiéntense. No, Juan el Bautista no fue cariñoso. Juan el Bautista no le importó, no se cuidó sus palabras para quedar bien contigo y conmigo. Así es. Juan el Bautista, lo único que le interesaba a él era, yo estoy preparando el camino para aquel que viene. Y lo único que me interesa es que el reino de Dios se glorifique, se manifieste a estas personas, porque esa es mi misión y eso es mi llamado. Él estaba completamente enfocado en lo que Dios quería que él haga, y él solo se enfocó en eso. Y cuando uno está enfocado en Dios, hermano, no hay tiempo para estar viendo cómo agradarle a la otra persona, cómo ser un people pleaser.
Pero nosotros, por eso, el humanista, todo, yo busco lo mío, yo busco cuidar mi propia imagen. Yo busco ver cómo quedar bien con él, cómo quedar bien con ella. Mejor no le digo nada porque se puede enojar, se puede ofender. Eso es humanismo, hermanos. Porque al final no es que seamos nice, no es que seamos buenas personas, no es porque seamos amables. No, hermanos, somos hipócritas, somos convenidos, somos pura apariencia. Solo te importa tú, solo me importo yo. No hay algo genuino. Porque Juan el Bautista, hermanos, él habló la palabra y la verdad. Y a él solo le importó lo que Dios quería. Y Juan el Bautista se vio algo tierno en él cuando vio a Jesús, cuando habló de Jesús. Cuando él dijo, él y yo no soy digno ni siquiera de lavar sus pies. Entonces, si hay ternura en los hombres y mujeres de Dios, si hay amor, pero no es el amor como nosotros pensamos que es. No es de una manera que nos van a sobar la espalda y, por favor, no me digan así, no me hablen así. Y nos hemos olvidado, hermanos, que ahorita más que nunca, ahorita Jesús nos dijo, en los postreros días el amor de muchos se va a enfriar, así que por favor sean bien delicados cómo hablen con las personas. Sean bien cuidadosos cómo lo van a decir para que no se ofendan. El Señor no andó con esas cosas. No estuvo en esas cosas. Al contrario, nos dijo, miren que nadie los engañe. Necesitamos escuchar la verdad, hermanos. Así es. Tú necesitas que Dios te hable la verdad. Necesitamos hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios tal como es, como Juan el Bautista. Necesitamos hombres y mujeres de Dios como Juan el Bautista, que no les importó nada. Solamente les importó cumplir su misión. Solo les importó hablar la palabra del Señor. Ni siquiera se enfocó en hacer milagros, ni en hablar en lenguas, ni saltar. Se enfocó solamente en dar lo que Dios quería que den. That's it, nada más. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que hablen la palabra, hermanos. Que prediquen la palabra. Pero en estos tiempos estamos nosotros mismos matando a los profetas del Señor. Espiritualmente hablando, estamos apedreándolos. Porque el cristiano humanista apedrea a todo aquel que se vuelve un threat, una amenaza para su yo. Y si un hermano, una hermana me va a hablar una palabra que va contra el humanismo, y el humanismo es pura carnalidad, es puro orgullo, es pura arrogancia, es pura satisfacción, es como le dije, eres un animal. Eso es lo que dice el diablo, eres un animal. Y digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor nos dice que somos nosotros nación santa. No somos un animal. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Está el animal, pero si hemos nacido de nuevo, entonces somos una nación santa. Somos su pueblo adquirido. Somos su pueblo escogido. Somos redimidos. No somos animales. No somos animales. Pero pensamos como animales ahorita. Estamos militando como animales. Estamos hablando como animales. Pero muchos estamos como esos animales mudos. Porque hay tanta hipocresía que no sale, pero está adentro. Hay mucho engaño. Hay mucho engaño que el Señor está viendo en cada uno de nosotros, hermanos. Y estamos rechazando a los que son de Dios. Estamos rechazando al remanente. Estamos rechazando al verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios que trae su palabra. ¿Y sabe por qué lo estamos rechazando? Porque tal vez nos cae mal. Porque tocó algo importante que es para mí, que yo quiero vivir y no quiero soltar, no quiero torcer. Pero nos olvidamos que es Dios. Nos olvidamos que es Dios que quiere seguir transformando nuestras vidas. Nos olvidamos, hermanos, que todo esto es pasajero y que el Señor va a venir un día. Sí, amén. Y Él va a venir y va a chequear en cada uno. A ver, ¿qué has hecho con lo que te he dado? A ver, ¿qué has hecho con tu salvación? Porque eso fue, yo di a mi hijo por ti. ¿Qué has hecho con la salvación? Que al Señor le importa nuestra salvación. Nuestros dones son de bendición, pero Él quiere tu salvación. En la salvación se ven nuestros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué has hecho? ¿Dónde están tus frutos que son dignos de arrepentimiento?
porque de esa manera estamos ocupándonos en nuestra salvación. De esa manera estamos cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, pero no hay temor en nosotros. No hay temor de Dios, como el Señor nos hablaba hace un tiempo. No hay temor en nosotros. Fácilmente, hermanos, pensamos mal. ¿Sabe? Ya no hay respeto en las cosas del Señor. Ya no hay respeto al templo de Dios. Estamos como cuando Jesús encontró un desorden en su templo, que la gente estaba vendiendo cosas, animales, y Él se enojó y tiró todo por el suelo. Y Él dijo, están haciendo mi casa, el templo de Dios, como cueva de ladrones. Y hermanos, espiritualmente hablando, así estamos muchos de nosotros, porque el templo eres tú, el templo soy yo. Y nos hemos vuelto, hermanos, gente biznera, tantas cosas, porque no solamente es el trabajo, son diferentes cosas, un desorden completo, hermanos. Ya no hay temor de Dios. Aleluya. Ya no hay, realmente no hay ese respeto en las cosas del Señor. Vive. Muchos de nosotros hemos perdido el respeto a Dios y lo que Dios ha puesto. Porque si tú me dices, yo respeto a Dios, yo creo en Dios, pero tú no respetas lo que Dios ha puesto, eres un hipócrita. No, hermano, no, es que no podemos desconectar lo uno de lo otro. Y eso yo lo aprendí recién convertida y me costó mucho. Porque muchas veces yo quería estar bien con Dios, pero me caía mal algo o cosas mías de rechazo, cuestiones. Y el Señor me decía, no, si tú quieres estar bien conmigo, tú tienes que arreglar eso con tu hermana, tú tienes que sentir lo correcto con tu hermana. Y el 99.9% no es allá, aquí el problema está acá. El problema no es tu hermana, ni tu hermano, ni tu líder, ni tu pastor. Tu problema eres tú. Mi problema mío soy yo. Si yo siento algo contra usted, eso viene de acá. Viene de acá. Y yo tengo que trabajarlo aquí adentro por nuestro orgullo, por tantas cosas, hermano. Tantas cosas, el rechazo que está adentro. Y hemos perdido el respeto a las cosas del Señor. Hemos perdido el respeto a los hombres y mujeres de Dios. Ya no los valoramos. Ya no los valoramos, hermanos. No valoramos lo que viene del Señor. Al contrario, lo miramos, lo despreciamos. Lo menospreciamos, lo despreciamos. Y hasta quisiéramos que ya se calle, que ya no predique más, que ya no hable más el pastor, que ya no hable más pastora, que ya no hable más la hermana o el hermano. Ya me aburren, siempre dicen lo mismo. Hay esas murmuraciones en muchos. Siempre dicen lo mismo. Siempre están tocando lo mío. Siempre están tocando mis viajes. Siempre están diciendo es que no entienden, hermanos. No. Lo que pasa es que tus viajes se ha vuelto tu Dios. Tus viajes se ha vuelto primero antes que Dios. O el trabajo. O lo que sea, hermano, se ha vuelto, tenemos dioses nosotros aquí adentro falsos que se han vuelto. Y no es un ídolo, una estatua en tu casa, sino son cosas que están dentro de nosotros. Aleluya. Que necesitamos arrepentirnos y nos enojamos con el mensajero de Dios. Nos enojamos con el que Dios le ha dicho, habla, da esta palabra, nos enojamos con ellos. Estamos tan mal, hermanos. Aleluya. Y tenemos que enojarnos con nuestra carnalidad. Tenemos que enojarnos con nuestro propio orgullo, decir, estoy harto, estoy harta. Andamos muertos porque no estamos llenos del Señor. Sí, andamos muertos porque no queremos cambiar. Andamos muertos porque seguimos peleando. Me habla el mensajero de Dios y yo peleo con él. Yo peleo con ella. Y no. Y ya estamos muriéndonos más. Y estamos atados más. Pero va a haber un momento que tú o yo se pueden endemoniar otra vez. Va a haber un momento que cualquiera de nosotros se va a endemoniar otra vez. Y lo voy a repetir una vez más. Va a haber un momento que cualquiera de ustedes se va a endemoniar otra vez. Y ahí se va a ver, hermanos, quién tiene la unción. Ahí se va a ver, hermanos, quién tiene la autoridad del Señor. Ahí se va a ver, hermanos, quién tiene el respaldo de Dios. Y ahí cuando te estés endemoniando o cuando tu hermanito que está a tu costado se está endemoniando, te vas a asustar. Y ahí vas a tener respeto. Ahí vas a tener
un respeto, reverencia al pastor, a la pastora, a la hermana que el Señor va a usar en ese momento. Pero ¿sabe por qué Dios lo puede permitir? Para avergonzarnos. Yes. Pero somos tan hipócritas que tenemos que esperar que llegue ese momento y bajar la cabeza. Sí. Pero qué triste también es que puede pasar un mes, 2 meses y volvemos otra vez orgullosos. Pero Dios va a permitir, hermanos, que cualquiera de nosotros se endemonie otra vez. Yes. Y eso no es nada bonito. Así es. Cuando viene un demonio a visitar tu cama, a visitar tu carro, a visitar tu sofá Sí. y querer torturarte y a venir a atormentarte, es porque tú tienes puertas abiertas en tu vida. Yes. Y ahí tú vas a estar pidiendo, pastor, pastora, ore por mí. Pero ¿por qué no Aleluya. ahorita, hermano? Yes. ¿Por qué no ahorita, hermana? Que todavía el Señor te está protegiendo de no endemoniarte. Sí. Que no venga un demonio aquí porque es Dios quien nos está protegiendo. No es porque estamos bien con Dios. Yes. No es porque estamos fuertes. No es porque estamos cerrando puertas. Aleluya. Es por la infinita misericordia del Señor. Sí, amén. Que no Yes. estás endemoniado. Yes. Que no estás atado. Que no han venido demonios a perturbarte. Aleluya. Es pura misericordia de Dios. Sí, amén. Pero el Señor va a permitir muchas veces cosas para zarandearnos, para tratar con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos ocupemos primeramente en su salvación. Porque para Él lo primordial es tu salvación antes que tu propio cuerpo físico. Una cosa que yo he visto aquí, y no se me olvida, que cada iglesia tiene un específico llamado. Y uno de los llamados de esta iglesia ha sido el de la liberación. Y no es por gusto, hermanos. Pero ¿saben qué? Esperemos que esas experiencias no vengan de nosotros, sino que puede venir de alguien que no tiene a Cristo y se acaba de convertir. Pero qué feo fuera que venga de nosotros. Por eso, pero con Dios no se puede jugar. Y es importante, hermanos, que mejor ahorita nos humillemos. Ahorita necesitamos arreglar nuestras vidas con Dios. Necesitamos humillarnos al Señor y a la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es nuestro pastor, nuestra pastora, nuestros líderes. Pero no queremos humillarnos. No queremos. Y si tú dices que tú crees en Dios, pero no te humillas a lo que Dios ha puesto como su autoridad sobre nosotros, estamos engañándonos. Hay mucho engaño, como les decía. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hermanos. Pero el Señor nos está recordando que tengamos cuidado. Miren, no dejen que nadie los engañe en los tiempos postreros, porque hay mucha mentira. Tal vez no te va a engañar un falso predicador, pero tu propio corazón te está engañando. Tu propia mente te está engañando. Pero ahora el Señor, hermanos, como siempre, nos vuelve a dar la oportunidad para regresar a Él y arreglar nuestras vidas con el Señor. Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Amén. Gracias, Jesús.